ja no diu res, mal ben que saben comptar. Qui sap cap a quin indret, i jo a sota el voltant. I quan passen els nous bailets, estiu el coll per cantar. A continuación toma la palabra Martín Arnal, de la CNT de Angües, Huesca. De guerrilleros ya quedan pocos, pero tenéis frente a vosotros un guerrillero. Tengo 94 años, voy a cumplir 94 años. Y he pensado que como a lo mejor ya no vendría más a Santa Cruz de Moya, digo, voy a ir a lo mejor por última vez. Pero como ha dicho el compañero, ha dicho que vendremos al año que viene. Si me encuentro como hoy, pues igual vengo al año que viene. No me he preparado ningún discurso. Mi discurso, he oído, por ejemplo, que de Huesca han mandado un comunicado al Círculo Republicano. Yo soy muy amigo del Círculo Republicano. Soy republicano de toda mi vida, puesto que yo vivía en tiempos de monarquía, la dictadura de Primo de Rivera, la sublevación de Jaca, la Revolución Española y todo este recorrido, y luego el exilio de Francia hasta hace 7 o 8 años que estoy definitivamente en Huesca. Y he pensado que el compañero que ha hablado, que ya ha dicho todo lo que había que decir. Pero quisiera, de todas las formas, quisiera decir que el año pasado cuando estuve, que os dije que tenía casi 93 años, pues ahora puedo deciros que tengo casi 94, porque voy a cumplirlos si llego el 12 de noviembre. Entonces no me había preparado nada en escrito, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando oigo... El año pasado estaba el que representaba a los guerrilleros de Playols, ¿eh? Este año veo que no ha venido. Entonces también veo que faltan los que estaban el año pasado en la organización. Había una señora y un señor que no sé si no les he visto hoy, pero estoy contentísimo y ver que todavía los jóvenes van siguiendo el camino que hemos trazado nosotros con nuestra lucha. Yo soy un guerrillero, por ejemplo, que empecé a estar en la resistencia de Francia en el año 1942, cuando la Francia estaba ocupada por los alemanes, completamente ocupada. Entonces yo entro en los grupos de resistencia ya, y voy a hacer un poquitín de historia, porque si no diríais que es ese charlatán que hay allá delante del micro. No, hay que hacer un poco de historia. Entonces, yo estuve con los grupos franceses, con el grupo número 11 hasta la liberación de todo el sur de Francia. Y un día pensé, me iré a casa, porque ya no me quedaban ni alpargatas ni camisas, ya no tenía nada. Volveré a casa. Y volví a casa y luego después pensé, ¿cómo es que yo me vengo a casa ahora que hemos liberado Francia? Y yo me vengo a casa aquí tan tranquilo como si no hubiera pasado nada, porque hubiera vuelto a casa y hubiera tenido un trabajo y lo hubiera conseguido un trabajo, y dije no, me queda algo, me queda España.
Y como queda España, que España no está liberada del fascismo, yo quisiera ir a España, a luchar a España. Entonces me fui voluntario a los guerrilleros españoles. Yo no estuve por estas montañas, pero estaba al corriente de lo que había por aquí. Porque aquí las armas no las entregaron nunca a los combatientes de la República. Se quedaron por las montañas y defendieron este territorio, y esto lo sabíamos nosotros en Francia. Yo os voy a decir también que tengo 2 hermanos fusilados en Huesca. Mi hermano mayor de 26 años y mi hermano segundo de 24 años. No podía irme yo a acostar, dormir tranquilamente en casa sin venir a España a ver lo que ocurría. Entonces entré en los guerrilleros españoles, que veo guerrilleros españoles. Entré en un cuartel de guerrilleros españoles y luego me vine voluntario. Estaba en la 7ª brigada, yo debía de ir al ataque del Valle de Arán. Pero tenía un compañero en Viescas, que se llamaba Juan Lacasa, que nos conocíamos, que había estado en la 43 División, la 43 División, ya sabéis que fue la división aquella que se quedó hasta el mes de junio de 1938, en el Pirineo, la última división que defendió Aragón. Yo en aquella época pasé por Benasque. Nos habíamos tenido que quedar todos en el Pirineo para defender el Pirineo español, para poder tener una comunicación con Francia, porque era el único país que teníamos, un país que contábamos con la libertad. Entonces, y pasé por Benasque a Bañero de Luisón y luego volví a Cataluña otra vez. Y en Cataluña volví a pasar otra vez a Francia. No voy a hacer historia de aquello porque ya sabéis todos, habéis leído y habéis oído hablar de Francia. No fuimos recibidos con sábanas de hilo y estas cosas, sino que teníamos como techo las estrellas en los campos de concentración, yo de mi parte, y como colchón la arena. Pero de todo esto no vamos a hacer una historia porque ya está escrito. Yo toda esta historia la he vivido, esta historia. Y cuando salí del campo de concentración salí en una compañía de trabajadores españoles, que había 200 y pico de compañías españolas que trabajaban, que representábamos más o menos unos 50.000 españoles en las compañías de trabajadores en Francia, y estábamos repartidos por toda Francia. Unos fueron a la Ligne Maginot, los otros fueron a los Alpes, y así estábamos repartidos. Yo tuve la suerte que me quedé a medio camino, me quedé cerca de Orleans, sobre la carretera de París. Entonces, luego hice la retirada de Francia. La retirada de Francia, ahí me arreé a lo mejor 1.200 o 1.300 kilómetros huyendo de los alemanes y huyendo de los gendarmes franceses, que eran peor que los alemanes. Porque no sé si sabéis que en Francia estaba el Maréchal Pétain. Entonces el Maréchal Pétain era un gran amigo de Franco, ¿no? Habían hecho sus servicios militares y sus cosas con Franco, así que eran los mismos, Pero enseguida Pétain lo que hizo es organizar un ejército fascista en Francia. Y ese ejército franquista, por ejemplo, ese fascista, pues a los españoles refugiados nos perseguían como cuando cazando se persigue un conejo. Y si te cogían los alemanes, te llevaban a Alemania, y si te cogían los gendarmes franceses, te llevaban al campo de concentración. Así que no, una cosa indecisa. Pero esto vamos a dejarlo, es una cuestión de historia. Y dije yo, estaba con esto de los guerrilleros. Cuando yo entré a los guerrilleros, este compañero que se llamaba Juan Lacasa Larries me decía: oye, paisanico, tú que conoces un poco el Pirineo, por ejemplo, podrías por ejemplo, ¿no te gustaría ir voluntario a los grupos para pasar la gente
Digo, coño, tú vas a hacer como el Capitán Araña, que yo pase la gente y me vuelvo a Francia y deje la gente en España. Y dice, no, eso no, tú pasas un grupo de gente, los vas a pasar y tú luego los volverás a pasar y luego volverás a Francia y luego volverás otra vez, te prepararemos los grupos y así, finalmente acepté. Digo, bueno, pues empezamos y pasamos bastantes grupos de gente. Hasta que, a fuerza de pasar gente, cogí una media pulmonía y tuve que parar y el mes de marzo de 1945, el 3 de marzo de 1945, me hice desmovilizar, pero había pasado yo todo el invierno y todo pasando gente. Eso era mi trabajo. Después me pensé que tendría que volver y empecé a trabajar en Francia. Como teníamos que ganar el pan, pues empecé a trabajar en Francia. Pero quería hablar, por ejemplo, de otras cosas. Por ejemplo, aquí había dicho que primero os saludaba a todo el conjunto, mujeres y hombres, por vuestra presencia. La primera cosa, y después digo, pues me marcaría aquí, por ejemplo, un recuerdo de todos los combatientes, recuerdo de todos estos combatientes a los que murieron aquí. Sí, es que no tenemos bastante tiempo. Sí, ya lo comprendo. Y después he hablado de los maquis de la resistencia y acabo de decirlo para licenciar. Cuarto, los refugiados de hoy, los refugiados de ayer. Que estamos hablando de los refugiados de hoy, por ejemplo, de los refugiados de hoy, de los que vienen de Siria y de todos esos países. El compañero que me ha precedido ya ha dicho lo que tenía que decir. Yo soy partidario también de que estos refugiados que vienen a España, que los recibamos en mejores condiciones que me recibieron a mí en Francia. No quiero, estoy lejos de pensar en eso. Es lo que yo desearía. Y después, lo que tenía que decir, y no me quisiera marchar sin decirlo, es que el año pasado cuando vine aquí, os hablé de un amigo mío que decía que siempre que hablaba cuatro palabras, me decía al terminar, ¡viva la República! Y yo no tengo ánimos de decir ¡viva la República! Mientras haya un rey en España. Eso es lo que quería decir. Porque yo no tengo que darle ni gracias a Dios ni al Estado español de las libertades que vamos adquiriendo. Lo que sí que pienso, por ejemplo, que vamos a entrar pronto en las elecciones generales para ir aligenciando. Entonces, porque lo del rey quería decir, por ejemplo, a mí eso me intriga, que haya un rey que era franquista, que es Franco, que puso a Juan Carlos. Y lo que me intriga es que este gobierno de derechas de España, en 24 horas, el rey abdica, Juan Carlos abdica y pone a su hijo, para acabarnos de arreglar el cocido. Entonces, ¿cómo voy a gritar yo ¡viva la República! Si tenemos una monarquía? Ya lo dijo el año pasado, la monarquía, tenemos que tirar la monarquía para gritar realmente ¡viva la República Española! Es lo que quería decir. Y después, nada más. Yo creo que les he dicho bastante, ¿no? Gracias.